Estamos, Dayana. Tenemos en línea al doctor Federico Storani. Primero lo vamos a saludar. Buen día, Freddy. ¿Cómo estás? Carlos te habla, estoy con Raúl Varela en el piso. ¿Qué tal? Buenos días a ambos. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Bien, bien. Nosotros te pedimos la comunicación por una declaración que hiciste ayer a partir de algunas exabruptos, barbaridades, a esta altura de partido, amenazas casi del presidente de la República. Pero antes me voy a tomar una licencia, que me la tomé recién de casualidad, cayó. Hablamos con el diputado Moro hace un rato, y no podía omitir que hace 2 días fue cumpleaños de un mártir de la democracia, de los derechos humanos, de la lucha por los derechos de los trabajadores, como fue Sergio Caracachov, a quien vos conociste siendo muy jovencito y a quien encima tuviste que despedir cuando fue masacrado. Hacenos una reflexión sobre él, contándole un poco a los más jóvenes quién fue, y después vamos a lo que te pedimos hoy. ¿Podés? Sí, cómo no, con todo gusto. Bueno, Sergio Caracachov, en mi caso personal y el de muchos otros, nos toca muy de cerca porque lideraba el sector en el cual yo militaba desde muy joven, que se llamaba Movimiento Radical en Lucha. Además, conformábamos parte de la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical. Justamente yo estaba en una reunión de la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud, en una clandestinidad en ese momento por la dictadura militar, en Santa Fe, cuando recibo la noticia de que a Sergio Caracachov lo habían secuestrado, junto con Domingo Teruggi, que era su socio en el estudio jurídico. Y como ustedes bien resumían, ambos se dedicaban a la defensa de trabajadores, fundamentalmente de la zona de Berisso y de Ensenada, y también a detenidos y perseguidos por políticos. Su militancia era muy, muy comprometida, además de haber sido un importante y destacado dirigente estudiantil en su momento, y una persona con una extraordinaria formación, docente y también periodista. A los 2 días apareció muerto aquí cerca de Punta Lara, asesinado por la dictadura militar, y luego las investigaciones determinaron que había sido un grupo de tareas que cortó en su momento en pleno centro de La Plata, se los secuestraron, los llevaron y los asesinaron de manera muy brutal. Desde entonces pasó a ser un mártir que nosotros siempre recordamos, e incluso yo presido una fundación que lleva su nombre, que es la Fundación para Estudios Nacionales Sergio Caracachov. El año pasado hicimos un acto importante aquí en La Plata, en la universidad, porque vinieron sus hijas, que en este momento viven en Europa. Después de ese momento, sus hijas y su mamá se exilaron también, porque también estaban perseguidos, y la historia se ha ido conformando con recuerdos, con homenajes, pero también con el presente muy vivo del ejemplo de Sergio Caracachov, que constituye uno de los mártires de nuestra lucha desde las filas del radicalismo en contra de la dictadura militar y en favor por los derechos humanos. Muy bien. Vamos a los episodios que pareciera ser una escalada, Freddy, ¿no? Desde la presidencia de la República. Tenés todo el tiempo que quieras para desarrollarlo. Sí, es un nivel de brutalidad que es esperable, porque yo creo que corresponde a un estilo, ¿no? Y que forma parte de una estrategia. Todos sabemos que en el mundo, generalmente en este momento, está imperando una derecha global que tiene una expresión muy, muy violenta, empezando, por ejemplo, por el propio Donald Trump en Estados Unidos. Y recordemos que incluso en la primera administración de Trump, su asesor principal, que era también de extrema derecha, Steve Bannon, le aconsejaba literalmente inundar de mierda, esa era la expresión, las redes sociales, para instalar las llamadas fake news, que luego se pusieron de moda en todo el mundo. Pero de eso se saltó a una agresión pública para producir permanentemente una polarización con la estrategia de amigo-enemigo y de vivir en grieta permanente.
Esa polarización es una estrategia, entre otras cosas, para que se preste atención a la brutalidad de un lenguaje extremadamente violento y de odio, mientras pasan cuestiones muy, muy graves, como por ejemplo un ajuste que no soportó ninguna casta, sino que lo pagan los sectores de ingresos fijos, muy en particular los jubilados, como por ejemplo que seguimos con un decreto de necesidad de urgencia, el 7023, que es abiertamente inconstitucional y que en la práctica sustituye a la Constitución en muchos aspectos, como por ejemplo la utilización del veto sistemático, entre otras cosas, para impedir que se recompongan los saberes jubilatorios o el financiamiento de las universidades, o por ejemplo la falta absoluta de la inversión en obras públicas, del mantenimiento de rutas que se convierten en trampas mortales, o el desmanejo para situaciones catastróficas como inundaciones y fuego. Lo acabamos de ver con la situación de Bahía Blanca, y así podría citar una cantidad muy, muy importante. Entonces, en los aspectos tanto económicos, sociales como institucionales, este es un gobierno extremadamente dañino para los intereses del país, con cero de sensibilidad social, que no tiene nada de nuevo, porque es una reedición de los proyectos ya fracasados de Martínez de Oz, de Menem Cavallo, del propio Macri. La única diferencia que tiene es que en esta oportunidad se hace de shock, de manera brutal y de manera inhumana. Y la doctrina de shock, que fue ya estudiada por Naomi Campbell en su momento, muy claramente determina que el shock es una estrategia a los efectos de producir los mismos situaciones que un acto de terrorismo, paraliza por miedo. Y eso lo vemos ahora con el aumento del nivel de la desocupación. En este momento hay un aumento de la desocupación que significa que la gente tiene miedo a perder el trabajo, a la precarización del trabajo. A todo esto, Federico, digo yo, vos has visto tanto y has ocupado lugares absolutamente expectables y centrales en la discusión política de los últimos mínimo 40 años. Pero yo no recuerdo, salvo algún general durante la dictadura que anduvo por la provincia de Buenos Aires, tratar de la manera que se trata por pensamiento a otro, condenarlo poco menos a que estaría bien si desaparece o si se lo encarcela o lo que fuera. Y yo no sé si vos ves el riesgo que, supongo que sí, digo, pero ya es para preocuparse un poco, ¿no? No, un poco no, mucho, porque es un uso y abuso que, si bien puede formar parte de una estrategia, es tan brutal ya que genera un discurso de odio. Y eso, como es expresado por la máxima autoridad del país, el presidente de la Nación, que debería ser quien predica con el ejemplo y hace todo lo contrario, se traduce hacia abajo. Por eso es que cada vez vemos más intolerancia. La democracia, en su definición más elemental, es convivencia, pluralismo, tolerancia, respeto a las ideas ajenas, y aquí se hace todo lo contrario. Se trata de imponer un pensamiento único. A quien no comparte ese pensamiento se lo descalifica de manera brutal, ni siquiera con respeto, sino de manera muy brutal, y se lo tilda de enemigo. Por lo tanto, aquello de la filosofía de Carl Smith, que fue un filósofo del nacionalsocialismo, utilizado por el nacionalsocialismo de amigo-enemigo, está en su máxima expresión y con la máxima brutalidad. Y si ustedes revisan y ven un poco la historia, van a observar que se utiliza la misma terminología: ratas inmundas y todas estas cosas, rastreros, piojosos, mandriles. Sí, degenerados. Sí. Degenerados, un uso y abuso también de todas las alusiones desde el punto de vista sexual, eunucos. Y eso es para producir una fuerte descalificación que exacerba y saca lo peor de cada persona, y los seguidores repiten eso, y de ese discurso de odio a la posibilidad de llevar a la acción hay
un tramo muy corto que muchas veces se expresa en una crispación cada vez mayor que existe en la sociedad. Por eso nosotros en el Foro por la Democracia, que lo integramos de manera plural, distintas integrantes de diferentes partidos políticos y organizaciones sociales, hemos emitido una declaración muy concluyente repudiando esta metodología, que no es nueva, pero que se mantiene muy lamentablemente. Freddy, justamente, ¿cómo estás pensando la cuestión electoral en la provincia de Buenos Aires para enfrentar todo este discurso cruel y fascista del gobierno? Porque te estuve siguiendo en algunos reportajes donde planteaste rearmar, reconstruir la histórica lista 3, pero por otro lado el presidente del Comité Provincia estaría pensando otra cosa, Manes estaría armando algo distinto. ¿Vos qué es lo que estás pensando concretamente? Mira, en términos generales yo pienso que, y lo he dicho también en distintas entrevistas, hay que buscar una confluencia entre un pensamiento socialdemócrata, que muchos de nosotros expresamos, y un pensamiento social cristiano. Es un poco la herencia que dejó vacante la muerte del Papa Francisco, que en realidad era combatido incluso por este mismo gobierno cuando lo tildaba como que era el enviado del maligno en la tierra y tantas otras cosas, como también dijo en su momento, porque se ocupaba de aquellas cosas que son de alta sensibilidad social, como por ejemplo la defensa de los más vulnerables, la defensa de los migrantes, la defensa del medio ambiente en una encíclica memorable y tantas otras cosas. O el ejemplo de otro reciente ausente como es Pepe Mujica, que también desde otra óptica pregonaba un pensamiento socialdemócrata moderno, como también lo han hecho quienes militaban en este sector de la Unión Cívica Radical. Entonces yo pienso en la necesidad de una convergencia entre un pensamiento demócrata y un pensamiento social cristiano, que puede expresarse en aquella idea de Raúl Alfonsín como un tercer movimiento que sea capaz de poner un cinturón sanitario a esta expansión del fascismo, porque esto que estamos viviendo es una expresión brutal del fascismo. Cuando se produce alguna de las situaciones que hemos visto en el Partido Justicialista y el Partido Justicialista decide confluir con su unidad y competir en las próximas elecciones, esa posibilidad en este momento, al menos por el momento, queda frustrada, y nosotros entonces planteamos la necesidad de recuperar una identidad, la identidad con la lista 3, para competir sin ningún tipo de duda y sin ningún tipo de confusión. Pero creo que para más adelante va a ser imprescindible buscar una unidad mucho más amplia para que sirva de base de sustentación a las reformas que hay que hacer en la Argentina con un sentido positivo y recrear una esperanza. No va a haber otro camino que ese, porque el partido autoritario conservador ya está conformado en todas sus variantes y lo constituye claramente los libertarios, con Milei a la cabeza, pero también el PRO, que ha sido total y absolutamente absorbido. El PRO ha sido total y absolutamente absorbido y solamente está peleando por algunas migajas que le den en esta repartija de las próximas elecciones. Federico, vos sos docente universitario y recién acabas de hablar de la inexorable necesidad en algún punto, momento, de reunir a lo que se llama campo nacional y popular y democrático. Pero te quería llevar a algo. Vos y hablas de las acciones legislativas o reformas que van a ser necesarias. Hay una cantidad de temas que son novedosos, pero que también están en lo que estuviste hablando hoy, que por ejemplo tiene que ver con recuperar algo parecido a una convivencia, que vaya avanzando en niveles justamente de convivencia, de aceptación, de tolerancia y demás. Hoy temprano, no sé por qué motivo, me acordaba del voto de Maqueda cuando fue el 2x1 en 2017. Vos vas a ver a dónde te llevo, vos sos abogado. Maqueda, cuando vota en contra de eso, es el primero que señala el riesgo de poner en crisis el Pacto Democrático del 83. Y vos acabas de hablar de acciones positivas. Raúl Alfonsín hablaba en su momento de discriminación positiva, fue reemplazado el concepto. ¿Cómo
¿Cómo imaginamos recomponer esto después de semejante destrozo en la primaria, en la secundaria, en el mundo del trabajo, en las asociaciones profesionales, en la prensa? ¿Cómo estás pensando eso? ¿Cómo se reeduca todo esto? La palabra no me gusta, pero ¿cómo se reeduca todo esto? Bueno, mira, creo que hay que recoger el guante que tira la extrema derecha, que es un neofascismo posmoderno, digamos, porque el fascismo clásico tenía algunas ideas más proteccionistas desde el punto de vista económico, y esto es neoliberalismo con formas políticas neofascistas. Acá se está yendo de un Estado de Derecho a un Estado de excepción, y de allí se desliza hacia un Estado policial. Esto lo estamos viendo todos los días. Entonces, estas expresiones que se dan tienen que ser combatidas en esto que se denomina la batalla cultural, y esta es una batalla cultural por las ideas, por qué tipo de sociedad, del individualismo exacerbado que se nos quiere meter a un planteo de solidaridad, un planteo de solidaridad bien amplio, es decir, empatía con aquellos más vulnerables, de lo que significa la entrega del patrimonio a la defensa de la soberanía y del patrimonio y de los recursos nacionales. Estoy hablando de cosas muy gruesas. Estoy hablando de la defensa del medio ambiente, ante el abandono también que existe en eso, a la brutalidad, por ejemplo, de decir que la solución acá es salir y meter balas, el tema de incentivar y profundizar las políticas de prevención y de educación, que son lo que hacen una sociedad que pueda tener esa convivencia mucho más vivible, diría yo, y que son aquellas sociedades que tienen los niveles de vida y de desarrollo humano más alto. Noruega, por ejemplo, tantas otras que generalmente se señalan, donde la participación del Estado es sumamente alta, incluso en las empresas mixtas que existen, y tienen el nivel de desarrollo humano más elevado. Por lo tanto, yo creo que hay que dar esa batalla cultural, porque aquí existe una descalificación permanente de todo pensamiento que pueda ser contrario al pensamiento neoliberal, pero con formas políticas fascistas que actualmente se expresa, y se hace descalificando de manera brutal con un discurso de odio, y hay que crear conciencia acerca que el camino que nos puede esperar es muchísimo mejor, y que el desarrollo humano tiene que ser nuestra prioridad porque alcanza mayores niveles de solidaridad, de convivencia y de felicidad común. Federico, para terminar, vos sabés que hoy Raúl es mucho más chico que yo, con lo cual es más chico que vos también. Más o menos, tanto, ¿no? Recordaba que hoy era un aniversario del golpe de Estado a Arturo Illia, y a su vez yo recordaba que el 3 de julio se va a conmemorar otro aniversario de la muerte de Irigoyen, justo cuando al gobierno, por el decreto 345, creo que fue, se le ocurrió disolver el irigoyeniano. Y acabas de dejar a lo que te preguntamos recién o te sugerimos un mensaje de un humanismo profundo. Y estos dos hombres fueron dos presidentes profundamente humanistas. Decinos algo sobre ellos y no te molestamos más por hoy. No, primero no es ninguna molestia, al contrario, me parece muy bien poder reflexionar juntos, y es parte de la batalla cultural que tenemos que ya comenzar a dar o seguir dando. De Arturo Illia lo conocí mucho personalmente. Yo era muy, muy joven, pero tuve el honor de ser chofer muchas veces en sus giras interminables, y era una persona de una extraordinaria humildad, austeridad, pero un profundo conocimiento. Y en realidad, cuando se le decidió dar el golpe, se le dio el golpe por las virtudes que Illia había tenido, como la anulación de los contratos petroleros, como la ley de medicamentos que impedía que los laboratorios extranjeros siguieran haciendo negocio con la salud del pueblo argentino, al promover laboratorios propios, una independencia en esa materia, por haber conquistado la Resolución 2065 para restituir nuestra soberanía en las Islas Malvinas como una cuestión de integridad territorial y que es un tema colonial. Por todas esas cosas, por negarse en su momento también, como se lo exigía la primera potencia del mundo,
a enviar tropas a Santo Domingo ante una intervención armada que se producía por aquella época. Por todas esas virtudes es que se lo derrocó, no por los efectos que cualquier gobierno pudo haber tenido. También por el hecho de haber sido un gobierno que tuvo el presupuesto más alto en materia de educación y con un desarrollo cultural muy, pero muy importante. Y con respecto a Hipólito Yrigoyen, es exactamente lo contrario de lo que dice Milei, esto es parte también de la batalla cultural. Yrigoyen en realidad fue el primer demócrata, después de muchas revoluciones, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, también corrió sangre en esas revoluciones para conquistar la ley Sáenz Peña, que permitió que en el año 1916 se votara por primera vez con el voto universal, que posteriormente se perfecciona con la incorporación del voto femenino. Pero lejos de ser el primer populista, es el primer demócrata. Pero lo que ocurre es que en esta batalla cultural se quiere retroceder a una Argentina de fines del siglo XIX, donde el trabajo infantil era moneda corriente, donde la explotación era moneda corriente, donde la entrega del patrimonio era moneda corriente, era el proyecto conservador. En realidad esto no tiene nada de nuevo. Se presenta como nuevo, pero son las reediciones de los viejos proyectos conservadores, solo que se hace, como dije antes, de manera brutal, de manera de shock. Como lo dijo Macri en su momento a Vargas Llosa, si fuera presidente nuevamente haría lo mismo, pero más rápido. Bueno, ese sueño se lo está cumpliendo Milei. Lo mismo, pero más rápido. Un ajuste brutal, inhumano, que recae sobre los sectores más desprotegidos y que enajena nuestras esperanzas y nuestro patrimonio. Freddy, para terminar, ¿cómo va la novela? Bueno, la novela va muy bien, está siendo distribuida, es una coedición de Aurelia Rivera Libro, que es una editorial independiente, sí, con Eudeva, y la he presentado en varios lugares de la provincia de Buenos Aires y del país, y me está yendo muy bien, me ha dado una gran gratificación en cuanto que a través de la mezcla de realidad con ficción he podido lograr un lenguaje mucho más potente, claro, para comunicar. Y esto es muy útil sobre todo para las generaciones más jóvenes. Eso es lo que me hacen saber incluso quienes son muchos más jóvenes que nosotros y lo han leído, y eso me gratifica. Almas quemadas es el título, ¿no? Almas quemadas tiene un anclaje, una recreación de época de militancia universitaria de los 70, pero viene también al presente, va y vuelve. Hay, por supuesto, como toda novela, una trama, historias de amor en sus formas más amplias, amor de pareja, amor solidario, amor fraterno y amor por la causa que uno abraza, que uno quiere. Entonces todos estos condimentos con intriga, con suspenso, con personajes que pueden dar rienda suelta a sus emociones, a su psicología, la enriquecen mucho más, me da la impresión a mí, y logra un lenguaje mucho más potente para la comunicación. Recién me acabo de enterar de esto, Freddy, qué curioso. Aurelia Ediciones, Pablo Alessandrini es el que conduce eso, ¿no? Pablo el Corto Alessandrini, sí. Aurelia Rivera Libro. Vos sabés que Pablo Alessandrini fue el primer presidente del Centro de Estudiantes del Vietes en el 84. Cuando, es una cosa de locos, la vida, cómo se junta. Estoy hablando con uno que fue el primer presidente de la FUA, si mal no recuerdo, por ahí anduvo. Qué parecido que es. Qué parecidas que son las sensibilidades, ¿no? Sí, totalmente. Yo fui electo presidente de la FUA en el 13º Congreso que se realizó en Córdoba en el año 73. Y bueno, me tocó una parte también de la dictadura, muy, muy duro. Parte de esa experiencia obviamente está volcada también en la ficción que yo recreo posteriormente, como dije antes, para darle mayor potencia, ¿no? Que tengas un buen fin de semana, gracias por tu tiempo. Después te vamos a mandar el audio de esto, fue una charla muy, 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 muy amable. Solo una corrección. Sí. Cuando dije, en realidad corresponde a la periodista canadiense Naomi Klein, y yo no sé. Sí, te fuiste por la actriz Campbell, pero lo dejamos pasar. Las mañanas a veces son traicioneras. Sí,
Tal vez sea más atractiva, pero en realidad es Naomi Klein, periodista canadiense. Nos vamos con Bueno, Serenata para la Tierra de muchísimas Uno. gracias. Buen fin Gracias. de semana. Chau. Gracias.